En esta oportunidad vamos a aplicar formatos básicos, vamos a realizar algunas fórmulas sencillas y también aplicaremos las funciones básicas como mínimo, máximo, promedio y suma. Para ello vamos a comenzar con la primera instrucción, la número 1, que dice aplique formato de altura 50 a la fila 1. Para ello me posiciono en cualquier lugar de la fila 1, cualquier celda. Ejemplo, puede ser la última si quisiera, de las que tenemos acá en pantalla, y voy al grupo de herramientas celda, que está acá, hago clic en la herramienta formato y me aparece en primera opción altura de fila. Para ello hago clic y simplemente digito la altura correspondiente, que era 50. Acepto y con eso aplico la primera instrucción. Vamos a la segunda, dice que aplique todos los bordes al rango A1 2.L16. Aquí estamos hablando de un rango, en este caso de todos los datos que tenemos en pantalla, por lo tanto hacemos clic en la primera, mantenemos el clic y arrastramos hasta L16, nos estaría dando en este caso el rango de los datos que tenemos aquí en pantalla. Luego de eso, que tengo seleccionado, voy al grupo de herramientas fuente, hago clic en la flechita y selecciono todos los bordes. Con eso hemos aplicado la instrucción número 2. Vamos ahora a la 3, dice aplique a los títulos de la fila 1, fuente Tahoma tamaño 10, negrita, cursiva, centrado y alineado al medio y color de relleno a elección. Por lo tanto, estamos hablando de los títulos o los encabezados, en donde me está dando obviamente a entender que sería desde A1 hasta L1. Si ustedes ven, acabo de seleccionar el rango, por lo tanto yo empiezo ahora a aplicar las instrucciones que me están pidiendo, que sería fuente Tahoma. Para ello voy al grupo de herramientas fuente, luego presiono en fuente la flechita y al aparecerme todas las fuentes me gano en cualquiera de estas, fíjense en cualquiera, y simplemente al presionar la tecla T me lleva inmediatamente a los tipos de fuentes que empiezan con T. En este caso me aparece en primer lugar Tahoma. Selecciono Tahoma, clic, luego me pide tamaño 10, negrita cursiva. Entonces voy donde dice tamaño, selecciono 10, luego negrita y luego cursiva. Luego también me habla que la alineación debería ser centrado y alineado en el medio. Por lo tanto, me voy acá donde dice alineación, grupo de herramientas alineación, que sigue estando en la ficha inicio. Fíjense que no nos hemos movido de la ficha inicio. Por lo tanto, vamos a centrar y luego hacemos clic en alinear en el medio. Para finalizar esta instrucción me pide un color de relleno a elección. Como tengo todo seleccionado, el rango, simplemente elijo cualquier color. Voy a elegir un color verde oliva. Hasta ahí estaríamos con la instrucción número 3. En la 4 me está pidiendo que calculemos el subtotal netos en las celdas F2, G2, H2 y que luego copiemos y arrastremos o copiemos y peguemos dichas fórmulas desde la fila 3 a la 16. En el fondo nos están pidiendo primero los subtotales. Si vamos acá a la celda F2, vamos a ver que para calcular el subtotal neto
del proveedor 1, debemos multiplicar obviamente la cantidad por el valor unitario de ese artículo. O sea, en este caso, la cantidad va a ser estándar para todos los proveedores, pero van a ir cambiando los valores unitarios. Por lo tanto, nuestra primera fórmula, que es bastante sencilla, partiría con el igual para indicarle a Excel que lo que viene a continuación es una fórmula. Por lo tanto, presiono el igual, también es equivalente el operador más. Luego hacemos clic en cantidad, en la celda, en este caso B2, por lo tanto el mismo Excel me digita el B2 y luego presiono asterisco, que equivale a la multiplicación en Excel, por la celda C2. Presiono intro y me arrojó el subtotal neto del proveedor número 1. Me pide lo mismo para el subtotal neto del proveedor 2, por lo tanto es bastante sencillo. Hago lo mismo. Fíjense que ahora voy a partir con el más para que vean que es equivalente. Presiono más. El operador más también me está indicando Excel que lo que viene a continuación es una fórmula, por lo tanto vuelvo a hacer clic en la celda B2, que es la cantidad, luego asterisco y obviamente el valor unitario del proveedor número 2 para ese ítem, que sería la celda D2. Doy intro y tendría el segundo valor o subtotal del proveedor número 2. Y ahora voy al tercer requerimiento, que era el subtotal neto del proveedor número 3. Por lo tanto, lo mismo, le indico a Excel que lo que viene a continuación es una fórmula. Y ahora selecciono la cantidad nuevamente, multiplicado por el valor unitario neto del proveedor número 3, que sería la celda E2. Doy intro y tendría las tres fórmulas respectivas. Luego me dice que copie y pegue dichas fórmulas desde la fila 3 a la 16. Esto debo hacerlo desde, en este caso, desde la celda F2 y copiar y arrastrar. Pero también vamos a aprender que como esto es lo mismo que requiero hacer acá, y lo mismo lo requiero hacer acá hacia abajo, fíjense que lo puedo hacer de una, hago clic en esa fórmula, como está haciendo referencia relativa, Excel lo va a tomar y lo va a ir replicando, cambiando obviamente la secuencia de las celdas de forma progresiva. Por lo tanto, yo puedo hacer clic, me voy al vértice inferior del lado derecho y cuando me aparece el más, copiar y arrastrar. Hago clic, mantengo y arrastro. Esa es una opción. Fíjense, voy a deshacer. Y la otra es copiar en bloque. Por lo tanto, podría marcar, hago clic en la primera fórmula, mantengo el clic y marco el rango de las tres primeras. Fíjense, solté. Y ahora podría ir simplemente a la última, buscar el vértice inferior del lado derecho y copiar y arrastrar. Ustedes ven, saqué los resultados de forma inmediata en las tres columnas respectivas. Luego me dice que calcule el subtotal neto mínimo cotizado utilizando la función min en la celda I2 y que luego copie y arrastre desde la celda I3 hasta la I16. O sea, debo hacer lo mismo acá.
La diferencia es que ahora voy a calcular el subtotal neto mínimo cotizado. ¿Dónde están los subtotales netos? Están acá, ahí, en ese sector. Por lo tanto, ¿qué hago acá? Empiezo a ocupar las funciones básicas. ¿Dónde están las funciones básicas? En el grupo de herramienta edición, voy al símbolo que está ahí de sumatoria, voy al lado, la flechita, y voy a la función min. Al utilizar la función min, me aparece el asistente, en este caso de Excel, el cual me va a sugerir el rango. Me escribí toda la sintaxis, le recuerdo que la sintaxis es de la forma igual, min, abre paréntesis, rango, cierra paréntesis. Entonces, usando el asistente, me evito escribirla, vean, hago clic, y él me está sugiriendo el rango. Pero en este caso Excel no lo hace bien, no me sugiere el rango correcto. Entonces, cuando ocurre eso, yo simplemente lo puedo modificar, ya sea desde acá arriba, fíjense desde acá, de la barra de fórmulas, o lo puedo hacer directamente en la misma celda en donde me está reflejando el rango, o la otra opción, que es la más expedita, que es hacer clic nosotros en el rango. Mientras me esté sugiriendo ese rango de esa forma, como un prepicado con color azul que se ve ahí, simplemente hago clic en el rango respectivo. En este caso, desde F2, hago clic en F2, mantengo y arrastro hasta H2 y luego suelto y doy intro. Con eso calculé el subtotal neto mínimo cotizado y como requiero lo mismo hacia abajo, simplemente copio y arrastro. Para ello hago clic en la celda, voy al vértice inferior del lado derecho y arrastro. Vamos ahora a la siguiente instrucción que dice que calculemos el valor unitario neto mínimo, luego nos pide el máximo y luego nos pide el valor unitario neto promedio. En una usando la función min, en el otro la función max y en el otro la función promedio. Y que luego hay que copiar y arrastrar. Esto también es sencillo, lo vamos a optimizar. Para ello primero vamos a calcular el valor unitario neto mínimo. Los valores unitarios netos son los que están en la columna C, D y E. Acá están los valores unitarios netos por cada proveedor. Estos tres que están acá. Por lo tanto, acá vamos a seguir la misma lógica. Vamos aquí a donde dice valor unitario neto mínimo. Para ello vamos a ir a autosuma, que está en el grupo edición, y vamos a ir a donde dice min. Nos aparece el asistente, y en este caso el asistente igual se equivoca porque no está seleccionando todo el rango de datos que hay a su lado izquierdo. Por lo tanto, simplemente nosotros seleccionamos el rango del cual necesitamos que calcule el valor unitario neto, mínimo en este caso. Para ello seleccionamos desde la celda C2, clic, hasta la E2, que sería el rango correcto, y damos intro. Fíjense que acá vamos a hacer lo mismo para ahora el máximo. Nos ganamos en la celda K2, vamos a autosuma, vamos ahora a max, la función max de máximo, también nos arroja un rango erróneo. Nosotros le indicamos cuál es el rango que tienen que tomar en cuenta, que sería desde C2 hasta E2, y luego seleccionarlo, doy intro, y lo mismo vamos a hacer para el valor unitario neto promedio. Para ello, vamos nuevamente al grupo edición, autosuma, la flechita que está al lado, clic, vamos a promedio, seleccionamos nosotros cuál el rango donde queremos el promedio, que sería desde C2 hasta E2,
suelto y doy intro. Con esto me dio el valor unitario neto promedio. Como en este caso necesitamos lo mismo hacia abajo, en todo ese rango de datos, puedo hacer exactamente lo mismo que hicimos con las fórmulas anteriores. Simplemente marco, fíjense, lo voy a hacer de a uno, voy al vértice inferior del lado derecho y arrastro. Como también voy a deshacer, seleccionar el rango de estas funciones que acabamos de aplicar, y como acá necesitamos que haga lo mismo hacia abajo de forma secuencial, y Excel hace referencias relativas, por lo tanto podemos copiar y arrastrar. Vamos a la última, seleccionamos nuevamente el rango, miren, lo voy a explicar de nuevo. Marco nuevamente el rango de lo que queremos copiar y arrastrar. Voy luego al vértice inferior del lado derecho, cuando me aparece el más, hago clic, mantengo y arrastro. Y con eso tenemos todos los datos que requeríamos. Vamos ahora, ya aplicamos la 6, la 7 y la 8. Y dice que apliquemos, en la número 9 nos pide que apliquemos formato números y decimales y separador de miles a rango con cantidades y moneda símbolo peso español Chile con posición decimal 0 a todos los datos monetarios. Entonces vamos primero a lo que son las cantidades. Para ello voy a marcar el rango donde están las cantidades. Marco desde B2 hasta B16, que sería el rango, y luego voy al grupo de herramientas celda, luego voy a formato, hago clic y luego al final, en el último lugar, aparece formato de celdas punto punto punto, hago clic y le digo que la categoría va a ser número, posiciones decimales 0, por lo tanto lo dejo en 0, y que use el separador de miles. Con esto me va a permitir solamente el ingreso de números enteros, sin decimales, y cuando sea mayor a 100, o sea, de miles arriba, usar el separador de miles. Presionamos aceptar y con eso le estaríamos dando el formato respectivo a ese rango. Si ustedes ven ahora ya el 1000 aparece con separador de miles, lo mismo acá, más acá abajo. Estas dos ocasiones me aparece de acuerdo a las cantidades que están escritas acá. Luego me dice que donde hayan datos monetarios, si analizamos donde tenemos valores monetarios, todo lo que sea cantidades, digamos, que tenga que ver con dinero. Entonces acá tenemos valores, 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 por lo tanto, nuestro rango al cual le vamos a aplicar formato va a ser a todo este sector, o sea, desde C2 hasta L16. Marco el rango, fíjense, lo acabo de seleccionar, suelto, y luego voy al grupo herramientas celda, luego a la herramienta formato, formato de celdas, punto, 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 clic, y voy a la categoría moneda, posiciones decimales 0, ya que estamos en Chile, y símbolo peso español Chile. Acá lo buscamos desde acá, si ustedes se fijan, nos aparece ahí abajito Argentina, peso español Chile. Aceptamos y con eso le dimos formato apropiado a nuestros datos. Luego dice que en la fila 17, estamos hablando de la instrucción número 10, aplique formato de altura 25 a toda la fila y que escribamos la palabra totales en la celda A17 con fuente Tahoma, tamaño 12, negrita y centrado. Vamos entonces a la fila 17, lo ganamos acá, cualquier lugar de la fila 17, da lo mismo en cuál me gane, y voy ahora nuevamente a el grupo celda, formato,
hago clic en formato y hay una parte donde dice nuevamente alto de fila. Por lo tanto, presionamos alto de fila y vamos a escribir acá 25. Aceptamos y con esto le dimos una altura de 25 a la fila 17. Luego, de acuerdo a las instrucciones, nos pide que escribamos la palabra totales en la celda A17. Me gano la A17, ahí está la A17. Escribo totales. Totales. Escribo totales. Doy intro. Y sigo con la instrucción que me dice que le aplique fuente Tahoma, tamaño 12, negrita y centrado. Por lo tanto, voy acá a fuente, nuevamente, grupo fuente, selecciono Tahoma, presiono la letra T, voy a Tahoma, me pide tamaño 12, voy al ladito, tamaño fuente 12, luego me pide negrita, aplico negrita y me pide centrado. Centrar en alineación entonces. Con eso estamos cumpliendo con el requisito del ítem 10. Después me dice que seleccione el rango A17 a E17 y aplique combinar y centrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a seleccionar desde la celda A17 hasta la celda I17, que sería aquí. Vamos a revisar los encabezados para ver dónde estamos. Hasta E17. La E17. Ya, aquí hay un pequeño error. Debería ser hasta la E17 para que tenga sentido esto. ¿Ya? Así que ahí vamos a cambiar el instructivo, pero va a decir en este caso hasta 17 y vamos a ir donde dice combinar y centrar. Fíjense que ahí en alineación tenemos la primera parte que dice combinar y centrar y simplemente hacemos clic en el primero que está ahí, sin necesidad de ir a la flechita. Combinar y centrar. ¿Qué nos permite eso? Hacer que en este caso estas 4 celdas se comporten como que fuera una. ¿Ya? Se fijan que ahí quedó activado. Por lo tanto, ahora esta celda parece que fuera la A17 en tamaño, ¿no es cierto? Pero está involucrando, en este caso, a casi 5 celdas. Ya, eso es lo que nos pedía acá. Luego vamos a sí, decía E17, está bien. Me estaba pidiendo E17, así que estaría correcto. Entonces vamos a las 12, que dice aplique todos los bordes al rango A17, 2 puntos hasta I17. O sea, me está pidiendo bordes desde acá hasta aquí, hasta I17. Ahí está mi rango. Y luego voy obviamente a donde está el grupo fuente y aplico todos los bordes. Con eso me queda de esa forma. Luego me dice que en la celda F17 hasta la I17 calcule los totales de cada columna utilizando la función suma. Aquí también es bastante sencillo. Nos ganamos acá en la celda F17 en primera instancia y vamos a ir al grupo edición, autosuma y ahora vamos a la primera que es suma. Y acá Excel en este caso me está sugiriendo de forma correcta en esta oportunidad el rango de nuestra suma, que sería desde F2 hasta F16, por lo tanto doy intro y como requiero lo mismo para G17, H17
E y 17, simplemente fíjense que como esa función está correcta, yo simplemente voy al vértice inferior del lado derecho y no tengo para qué hacer cada una de estas, aplicar la función suma en cada una de estas celdas, porque podría copiar esta función y arrastrar. Para ello hago clic, voy al vértice inferior del lado derecho y ahora arrastro hacia mi mano derecha hasta donde yo quiero que me calcule las sumatorias. Hasta ahí suelto y con eso me dio obviamente las sumatorias. En este caso los totales. También me pide eh, que en las celdas perdón, aquí en la instrucción número 14 nos dice que apliquemos el formato adecuado a los totales de la fila 17 y que en la columna que nos aparezca algún tipo de error de ese estilo, como el overflow, que es en el fondo el hashtag o el gato, que autoajustemos el ancho de esta columna, en ese caso, cuando se produzca. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda. En este caso no nos dio ese error, pero podría darse en caso que no hubiésemos tenido el mismo formato acá arriba. Se fijan, acá nos dio de forma inmediata, ya le habíamos dado formato, por lo tanto ya apareció con el signo peso, por lo tanto está bien. Pero si hubiese ocurrido esto, a eso se refiere el ítem, supongamos que mis datos no hubiesen alcanzado a verse reflejados, van a ver que les va a figurar algo así. Ahí yo lo hice a propósito, angosté un poquito esta columna para que vean qué ocurre cuando los datos no se alcanzan a reflejar en el ancho de la columna. Y para eso es relativamente sencillo, basta con autoajustar, ganarnos entre F y G, donde están los títulos de columnas en este sector, y hacemos doble clic cuando aparezca el cursor de esa forma, como una barrita vertical y flecha izquierda-derecha. Doble clic hacemos cuando me aparezca de esa forma el cursor y se autoajusta. ¿Ya? Lo mismo si queremos optimizar los anchos de cada columna, también se puede hacer lo mismo. Vamos a hacer acá, entre D y E, lo mismo, entre E y F, doble clic, y así se nos van autoajustando nuestras columnas, nuestros anchos de columna para que se vaya viendo un poquito mejor nuestra planilla. Doble clic, doble clic. Este símbolo que aparece acá, que fue una especie de errorcito, no se preocupen por eso, porque eso básicamente es cuando Excel me quiere sugerir de que no está ocupando todo el rango que está, en este caso, a su izquierda, pero está bien, porque en estos cálculos no necesitamos que ocupara todos los datos que están a su izquierda de Excel. Por lo tanto, se pueden omitir esa advertencia que me está dando Excel. Eh, y con eso vamos a la instrucción número 15, que nos pide que insertemos una fila al comienzo de esta planilla y que en la celda B1 creamos el texto detalle de cotizaciones de insumos y nos pide el tipo de fuente Tahoma, color de fuente rojo, tamaño 14 y negrita. Ya, para ello necesitamos insertar una fila entonces al inicio, y eso es sencillo, simplemente nos ganamos en la primera fila porque sabemos de que Excel, siempre que insertemos una fila, lo va a hacer en la parte superior de donde estoy posicionado. Por lo tanto, me gano acá y lo va a insertar en la parte superior. Me puede ganar en cualquier lugar de la fila 1, fíjense, en cualquier lugar me puedo ganar acá, y hago clic al lado derecho del mouse. Hago clic al lado derecho del mouse, voy a donde dice insertar, hago clic y voy a donde dice insertar toda una fila.
Presiono aceptar y con eso acabamos de insertar una fila. Luego me pide que escribamos en la celda B1 el texto detalle de cotizaciones de insumos. Entonces voy a la celda B1 y escribo detalle detalle de cotizaciones de insumos y me está pidiendo luego que eso sea en fuente Tahoma, color rojo, tamaño 14 y negrita. Entonces vamos acá mismo, hacemos clic en la celda y vamos nuevamente al grupo de herramientas fuente. Me gana en cualquier lugar, presiono la T para ir a las que empiezan con T, selecciono Tahoma, tamaño me pedía tamaño 14, por lo tanto voy a tamaño 14, negrita, color de fuente rojo, voy acá donde dice color de fuente, presiono rojo y me dice que vaya centrado, por lo tanto voy acá y digo centrado. Ya. No me estaba pidiendo centrado, así que voy a deshacer, por lo tanto ahí quedaría. Perfecto, por lo tanto me estaría quedando solamente en la parte 16 que dice que cambie, la instrucción número 16, que cambie el nombre a esta hoja del libro llamada ejercicio 1 por cotización e insumo. Cuando hablamos de cambiar el nombre a la hoja de este libro, estamos hablando de estas hojas, acá abajito, que dice ejercicio 1. Y eso es sencillo, se puede de dos formas. Me gano el cursor ahí, hago clic al lado derecho y me sale la opción de cambiar nombre. Esa es una forma. Hago clic y una vez que está seleccionado ahí, le puedo cambiar el nombre por cotizaciones e insumos. Cotizaciones de insumos. Y la otra forma, después de eso, yo hago clic afuera y fíjense que cambió de nombre. Y la otra forma era simplemente haciendo doble clic. Si ustedes se fijan, ahí ya me aparece esto con una especie de sombra y podría cambiarle el nombre. Al simplemente ponerme a escribir, le cambiaría el nombre a la hojita. ¿Ya? Esas son las dos formas que se pueden hacer. Luego hago clic afuera, obviamente, para dejar tal como está. Me pide que guardemos los cambios y que cerremos el archivo para su envío. Por lo tanto, esto sería, digamos, lo que habría que desarrollar. Si ustedes quieren mejorarlo un poco, le podrían haber, no sé, pues, aplicado borde a este sector de acá, o sea, perdón, un color de relleno, ejemplo, para que sea un poco más bonito, totales, y acá otro tipo de color de relleno para ir destacando ciertos valores. Eso a modo de bonus track, porque no se pide acá en las instrucciones, pero eso es lo que deben ustedes llegar como finalización de su taller. Así que vamos a hacer lo que correspondía, que era guardar simplemente los cambios, clic, y con esto ustedes ya después cierran el archivo y lo pueden enviar. ¿Ya? Así que culminamos con esta cápsula y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, chiquillos.